En esta mañana yo quiero comenzar una miniserie en el capítulo 12 de Romanos. Vamos a ir versículo por versículo, o en algunos casos en grupitos de 2 o de 3. Y la idea es que aprendamos lo que significa ser cristiano. Porque hoy en día, en este mismo momento, déjenme decirles algo. Hay una gran cantidad de personas que no están en la iglesia o que están pensando en no venir a la iglesia porque ellos dicen, eso no funciona. Hay mucha gente que ha incluso pasado por estas mismas bancas y quizás están sentados donde ustedes están sentados en esta mañana y dicen en su mente, yo no vuelvo, no porque no me haya gustado, no porque me hayan hecho algo, no porque, sino sencillamente porque no funciona. Y es que hay muchas personas que quizás vienen a la iglesia viendo si al venir a la iglesia van a salir adelante de sus problemas, ya sean familiares o financieros o emocionales. Déjeme decirle, el evangelio sí funciona. El evangelio sí puede transformar hogares. El evangelio sí puede renovar gente con problemas financieros. El evangelio sí puede sanar personas que están enfrentando luchas emocionales, luchas con vicios, luchas con tantas cosas. El evangelio tiene poder, porque dice la Biblia que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces no es, o mejor dicho, siempre es el caso, no es que el evangelio no funciona, es que nosotros no le hemos dado la oportunidad correcta y completa al evangelio para que funcione. Porque muchas veces creemos que con venir a la iglesia, o con levantar la mano en una campaña, o con repetir la oración de un pastor o predicador, por famoso que sea, o por venir a la iglesia el domingo, o por diezmar, o por ofrendar, o por leer la Biblia, ya eso es más que suficiente para ser cristiano. Déjenme decirles que lo que necesitamos nosotros entender es que para que el evangelio funcione, nuestras vidas tienen que estar plena y absolutamente sometidas a la palabra del Señor. Por eso es que necesitamos entregarnos por entero a la vida cristiana. Y hoy yo quiero comenzar con esta serie, cómo vivir una vida cristiana de verdad. Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros, si no todos, en algún momento hemos pensado y hemos hablado y hemos dicho, para ser cristianos como fulano o como sutano, mejor no lo soy. Pero el problema no es solamente que nosotros digamos eso, el problema se torna aún más complicado cuando de repente hay personas que nos están viendo y están diciendo de nosotros, para ser cristianos como Ramón Osorio, mejor no lo soy. Y ponga su nombre ahí, porque no solamente es que estamos caminando mal en el Señor, es que estamos trayendo mal nombre al evangelio del Señor. En Romanos capítulo 12, en todo el capítulo vamos a encontrar características de un cristiano que está viviendo su vida de verdad. Y el principio, la base de esta serie en Romanos 12, la colocamos hoy. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1, y creo que está en pantalla, así que si lo leemos todos al unísono, al mismo tiempo, nos va a ayudar a meternos el texto en la cabeza, como decía mi mamá. Leámoslo juntos, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En primer lugar, yo quiero que veamos las primeras dos palabras de este texto. Así que. Así que. Eso se usa como cuando alguien dice en consecuencia. Por lo tanto. Después de algo que ha habido anteriormente. Déjenme decirles y contarles que el libro a los romanos, la carta a los romanos, Pablo la escribe y está dividida en dos grandes partes. Los primeros 11 capítulos de esta carta están dedicados a lo que es doctrina. Y los segundos capítulos, de los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16, están dedicados a la práctica de la doctrina. Cuando aquí Romanos 12 empieza con un así que, hay un cambio en el concepto, en la forma y de lo que Pablo va a hablar. Hasta ahora Pablo ha hablado de la doctrina cristiana, así que nos cambia el tema y va a comenzar a hablar de la práctica de esa doctrina. Ahora bien, la doctrina cristiana que Pablo ha enseñado en los primeros 11 capítulos de esta carta se resume en los últimos versículos del capítulo 11. Estos no están en pantalla, pero quiero leérselos y ir parando en el camino porque hay dos cosas fundamentales sobre las cuales Pablo nos ha hablado en los primeros 11 capítulos de Romanos. El primero de ellos se encuentra en los versículos 30 en adelante del capítulo 11. Si tiene sus Biblias, puede estar ahí siguiendo con su vista. Si no, escúchelo, se lo voy a leer de la manera más clara que yo pueda. Dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. La primera cosa que Pablo ha hablado en los primeros 11 capítulos es del pecado que nos llena a todos los seres humanos. No hay ni un solo ser humano, antes, ahora o después, que esté libre de pecado o que haya nacido sin pecado. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. El segundo tema del cual Pablo ha hablado en los primeros 11 capítulos de Romanos es la misericordia de Dios. El primero es el pecado del hombre y el segundo es la misericordia de Dios. Dios es misericordioso al punto que Él, teniendo el derecho de castigarnos y de mandarnos al lago de fuego y azufre, Él no nos ha dado lo que nos merecemos, sino por el contrario, nos ha dado lo que no nos merecemos. Cuando Dios no nos da lo que merecemos, eso se llama misericordia. Cuando Dios nos da lo que no merecemos, eso se llama gracia. Y Dios nos ha extendido su misericordia y Dios nos ha extendido su gracia. En tercer lugar, Pablo habla de la grandeza de Dios. Dice en los versículos 33 al 36 de Romanos 11: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y vean ustedes el verso 36. Escuchen ustedes el verso 36. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, ¿ven ustedes cómo encaja? Como Dios es misericordioso, como nosotros somos pecadores, como Dios es majestuoso, es el soberano de todo. Todo es para Él, todo es por Él, todo es de Él. Así que, como consecuencia, como respuesta a esa misericordia de Dios, como respuesta a esa majestuosidad de Dios, nosotros tenemos que hacer algo.
Y cuando digo nosotros, la tercera palabra de Romanos 12:1 nos ayuda a saber a quién le está hablando. Dice, así que, hermanos, el mensaje que está a punto de dar Pablo no es para los amigos del Evangelio. Los amigos del Evangelio son todos aquellos que sin entregarse a Cristo, ellos asisten a la iglesia, cooperan, están involucrados en la obra. Y hombre, bienvenidos los amigos. Pero déjenme decirle algo, no es suficiente con ser amigo del Evangelio. Hay que ser hijo de Dios, hay que ser hermanos en Cristo. Y la Biblia nos enseña en Juan 1:12 que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, pues, ningún ser humano nace siendo hijo de Dios. Todos los seres humanos, de hecho, nacemos bajo la ira de Dios, porque todo ser humano nace como pecador. Pero la Biblia nos dice que Dios es tan misericordioso que nos ha dado en Cristo, no en una religión, no en un hombre, no en una mujer, no en obras, no en esto, en lo otro. En Cristo nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y el mensaje de Romanos 12 es para los hermanos, para aquellos que estamos en Cristo. Es que lo que está a punto de pedir Pablo no es algo que cualquier ser humano que vaya caminando por la calle, por bondadoso que sea, por moral que sea, por religioso que sea, es algo que nadie puede lograr a menos que esté en Cristo. Porque es en Cristo el único medio en donde usted va a poder tener el poder para poder hacer lo que Pablo está a punto de decir es la base de la vida cristiana. Y esto es tan importante que Pablo dice, os ruego. Ustedes saben que la palabra os ruego aquí, la frase os ruego, significa les ruego como que si estuviera de rodillas. Se los pido desesperadamente. Eso significa. Lo que Pablo está a punto de pedir entonces es la consecuencia de la misericordia y la majestuosidad de Dios. Lo que Pablo está a punto de pedir entonces es posible únicamente para los que son hermanos, para los que están en Cristo. Y lo que Pablo está a punto de pedir entonces es algo de gran importancia, tan importante que Pablo no pide, Pablo no solicita, Pablo no pregunta, Pablo dice, os ruego. ¿Y qué será entonces? Lo que Pablo va a decir es la base de la vida cristiana verdadera. De cuando el Evangelio realmente funciona en la familia y en la vida de alguien. ¿Cuál es la base? Pues déjame decirte que si queremos vivir vidas cristianas de verdad, cada día debemos presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Cada día, no es una vez en la historia, no es, yo lo hice cuando me convertí el 22 de marzo de 1979. No. Esto es una acción diaria. Esto es un concepto diario. Por eso es que Pablo dice aquí, presentéis, en el presente, está en hoy. Hoy presenta, y mañana cuando leas este texto va a decir que presenté, y cuando lo lea pasado mañana es lo mismo, y cuando lo lea dentro de 50 años es lo mismo, porque lo primero que debemos de entender es que cuando nos presentamos al Señor debe haber un sacrificio. Ahora, ¿a qué se refiere con este sacrificio? ¿De qué estoy hablando? ¿No es acaso en esta iglesia donde se nos ha predicado vez tras vez que solamente hay un sacrificio y que el único sacrificio es el de Cristo? Déjame decirte algo. Déjame llevarte a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Voy a leer desde el 4, el versículo 5 está en pantalla. Dice la Escritura, acercándoos a Él piedra viva, desechando